¿Te has preguntado por qué muchas personas son ricas y tú no? ¿Piensas constantemente en qué debes hacer para salir de la pobreza? Bueno, en este video te voy a compartir 40 consejos útiles para crear riquezas. Escucha con atención cada uno de ellos, y trata de aplicarlos progresivamente para que mejore tu bienestar financiero. El consejo número 10 puede ser el más difícil de aplicar, pero una vez lo comprendas es probable que mejoren tus resultados. Consejo número 1. Elimina tus creencias negativas del dinero. Muchas personas tienen una programación mental que las obliga a pensar que el dinero es malo. Sin embargo, es necesario recordar que la pobreza es la que genera diversos problemas en la sociedad como el hambre, la insalubridad y la falta de oportunidades. Cuando se tiene dinero se puede mejorar las condiciones de vida de uno mismo, de la familia y de la sociedad. Por eso es importante resaltar que el dinero no es malo, la ausencia de este sí lo es. Según los expertos, la creencia de que el dinero es malo, tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido, condiciones que atrapan a la gente a permanecer en largos estados de pobreza. Consejo número 2. Pronuncia planteamientos productivos. Un limitante para la riqueza es la forma en la que se dicen las cosas. La gente de mentalidad pobre tiene la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo, en cambio la gente de mentalidad ganadora tiende a preguntarse, ¿qué tengo que hacer para que ese lujo sea posible? De estas dos oraciones, la primera es un enunciado negativo y la segunda es una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar en alternativas para encontrar soluciones. Al decir, no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas, ¿qué tengo que hacer para que ese lujo sea posible?, lo obligas a trabajar. De esta forma, es indispensable que desde hoy mismo reconozcas la importancia de plantear las cosas de una forma que ayude a conseguirlas, y no de una manera que te condene a desistir sin ni siquiera haberlo intentado. Consejo número 3. No tomes como referencia económica a tus vecinos. Gran parte de la población mundial toma como referencia las condiciones económicas de las personas que los rodean. Esto lo hacen con la intención de establecer un parámetro que les permita medir si cuentan con una buena calidad de vida. Según las palabras de Robert Kiyosaki, por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que sus vecinos. Lo cual representa un gran problema, porque muchas personas tienen la tendencia de aparentar lo que no son y lo que no tienen. Situación que ocasiona un nivel de gasto y endeudamiento en toda la comunidad, porque todos caen en el error de querer equiparar el falso progreso económico que les rodea. Consejo número 4. No uses el dinero de forma emocional. Las personas emocionales tienden a ser más impulsivas a la hora de usar el dinero. Normalmente las emociones impiden analizar con calma lo que sucede, y esto repercute en decisiones apresuradas sin ningún fundamento sólido. Por ese motivo, es importante que siempre te hagas esta pregunta: ¿habrá algo que no estoy viendo? Esa pregunta bastaría para romper con el pensamiento emocional y conseguir así el tiempo suficiente para pensar con la razón y de esta manera obtener la claridad necesaria para usar el dinero, evitando que se derroche en compras innecesarias y protegiéndolo de inversiones dudosas. Consejo número 5. Aprende a conservar el dinero. La mayoría de la gente no comprende que en la vida no se trata de cuánto dinero generas, sino de cuánto dinero conservas. Todos hemos escuchado historias acerca de ganadores de la lotería que eran pobres, se volvieron ricos y volvieron a ser pobres. Ganan millones, pero en muy poco tiempo vuelven a estar en donde comenzaron. O historias acerca de atletas profesionales que también obtuvieron millones siendo muy jóvenes y, 10 años después, están durmiendo debajo de un puente. Esa es una realidad que le pasa a cientos de personas, por eso es necesario crear el hábito del ahorro, para que nos acostumbremos a tener el dinero a nuestro lado, sin tener que gastarlo de forma inmediata. Consejo número 6. Comprende la diferencia entre activos y pasivos. Un activo se trata de una inversión que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es una compra que saca dinero de él. Según las palabras del inversor Robert Kiyosaki,
La mayoría de las personas incurren en gastos que consideran buenas inversiones, pero en realidad son adquisiciones que nos quitan dinero, lo cual termina manteniendo el estado de la pobreza. Por ejemplo, al comprar una casa las personas incurren en gastos de mantenimiento y de impuestos, situación que hace de la compra un pasivo. Sin embargo, si se compra la casa para arrendarla o para venderla a un precio mayor, se creará un activo, el cual permitirá que nuestro dinero aumente. Esa pequeña diferencia es la que hace que los ricos hagan compras inteligentes, analizando al detalle las utilidades o las pérdidas que puedan ocasionar. Consejo número 7. Entiende por qué hay problemas económicos. La persona que no llega a final de mes suele creer que un aumento de sueldo sería la solución definitiva a sus males, pero esto está completamente alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en que le aumentaran el sueldo, aumentarían sus impuestos retenidos en la nómina, aumentaría su nivel de gasto y aumentaría su nivel de deuda, puesto que consumiría en proporción a lo ingresado. Y volvería a estar en las mismas. Tratar de resolver problemas financieros con dinero, y no con inteligencia financiera, es un gran error. Los problemas económicos no se resuelven con dinero sino con creatividad. Es por eso que la solución no es un sueldo mejor sino una mentalidad mejor. Dicho de otra manera, es importante trabajar en el fortalecimiento del cerebro, para que la mente se acostumbre a pensar en panoramas diferentes a los habituales, y deje de lado la comodidad que produce aceptar pasivamente las variaciones financieras. Consejo número 8. Acostúmbrese a hablar sobre los temas económicos en el hogar. Una de las diferencias más grandes entre los ricos y los pobres es que los primeros están abiertos a hablar del dinero en casa, mientras que los segundos evitan que se aborden temas relacionados. Para salir de la pobreza es indispensable que se trate con madurez cualquier conversación financiera que permita a los miembros de la familia enriquecer su conocimiento acerca de las finanzas. Entre menos se aborde este tema en el hogar, mayor vulnerabilidad se tendrá cuando se esté expuesto en el mercado. No se puede convertir en una costumbre el miedo o el rechazo por hablar sobre las finanzas. Por ese motivo, es de gran importancia estar abierto a estos temas para permitir el debate entre los miembros de la familia y aumentar así las nociones acerca del buen funcionamiento del dinero. Consejo número 9. No dependa de la educación tradicional para alcanzar el éxito. A la mayoría de personas les han dicho que deben ir a la universidad para obtener buenas calificaciones y después hacerse merecedores de un buen trabajo. El problema con este plan radica en su condicionamiento a nuestras posibilidades de alcanzar el éxito, puesto que, según las palabras de Kiyosaki, las escuelas están diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. Es decir, la escuela te educa para ser un trabajador de cualquier empresa, y no para ser el jefe de la misma. Además de esto, con la educación tradicional terminas con vacíos sobre el conocimiento financiero, porque las materias que imparten en la escuela pocas veces tratan sobre temas relacionados. Consejo número 10. Elimine las nociones del merecimiento. La cultura del merecimiento es autocomplaciente y es floja. Por ese motivo, los expertos afirman que ahora toca apuntarse a la cultura del esfuerzo, si es que queremos que nuestro estándar de vida sobreviva. Teniendo en cuenta los pronósticos de los economistas, el talento no tendrá competencia en el entorno global, pero los que compitan en precios o por simples merecimientos académicos verán cómo se degrada su economía. Si te preguntas cuál es la solución a esto, la respuesta esencial es haciéndonos fuertes, formándonos para un cambio de sector, para un cambio incluso de profesión, para un cambio de mentalidad, ayudándonos a entender la necesidad de hacer la transición al nuevo contexto económico, animándonos a emprender para crear nuestras propias fuentes de ingresos, y por supuesto, siendo muy claros en este momento, diciéndonos que las cosas no se ganan por mérito, sino por esfuerzo, dedicación y constancia. Consejo número 11. Contrasta lo que te enseñaron tus padres. Muchos especialistas en finanzas señalan que hay dos tipos de familias, unas en donde temen hablar del dinero, y otras en donde sí lo hacen, pero con errores muy marcados.
puesto que en muchos hogares abordan los conceptos económicos con posturas equivocadas, y es por eso que se necesita madurar un criterio objetivo para analizar detalladamente las ideas que nos han inculcado. Esto no quiere decir que las enseñanzas de nuestros familiares no sirvan, simplemente hay que ampliar la perspectiva para comparar sus enseñanzas con otras fuentes. Esto aplica para todo en la vida. Necesitamos formar un criterio propio de las cosas y mucho más en los temas económicos. Según las palabras de Robert Kiyosaki, se trata de elegir por uno mismo, en lugar de solo aceptar complacientemente los puntos de vista de los demás. Dicho de otro modo, es indispensable que en casa se hable del dinero, y a su vez se evalúe sabiamente cada una de esas enseñanzas. Consejo número 12. Fortalecerse ante el poder de los políticos. Una vez entiendas que cada persona está en el deber de autoeducarse para no depender de los conocimientos del hogar y de la escuela, se necesita reflexionar acerca de las decisiones políticas. La realidad nos indica que muchos países se ven condicionados por malas decisiones de sus gobernantes, y esta es una de las causas de las crisis económicas actuales. Según los expertos, nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida, a que ciertas autoridades del gobierno tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Es por eso que tu crecimiento económico no puede estar sujeto a las decisiones de los gobernantes de turno. Tienes que tener la capacidad de crear fuentes de ingresos que te ayuden a tener estabilidad más allá del razonamiento político. Consejo número 13. Inicia tus propios negocios. La mejor forma para no depender de las decisiones políticas y no seguir el camino tradicional es creando nuestras propias fuentes de ingresos, y para ello los negocios personales son el primer paso. Para conseguir esto es importante que inicies un ahorro con tu trabajo actual con el que puedas invertirlo en una empresa que te apasione. Es importante que los negocios que crees te gusten porque si no lo haces así terminarás desistiendo. Hoy en día con Internet las posibilidades son muchas, aunque también puedes optar por alternativas físicas. Lo importante es que dejes de depender de un salario para tener dinero a final del mes. Consejo número 14. Busca buenos socios y empleados. Un problema de las personas que emprenden su propio negocio es el hecho de querer hacerlo todo. Sin embargo, es recomendable que comiences a buscar personas con grandes talentos, para que trabajen a tu lado en el crecimiento del negocio. A pesar de que mucha gente quiere hacer todo para que esté perfecto y a su medida, los grandes empresarios recomiendan el trabajo colectivo para masificar los resultados de los negocios, y además resaltan la importancia de crear una red de apoyo, para que las funciones de la empresa se puedan llevar a cabo sin que nosotros estemos presentes. Citando las palabras de Kiyosaki, un buen negocio no exige mi presencia, yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Por eso, al aprender a trabajar en equipo, aumentan nuestras posibilidades para delegar tareas y aumentan nuestras probabilidades de éxito en el mercado laboral. Consejo número 15. Aprende sobre liderazgo. Si quieres triunfar en cualquier aspecto relacionado al dinero, es muy importante que desarrolles habilidades para liderar los proyectos. Quienes se comprometen a ser buenos líderes, obtienen grandes beneficios en sus negocios, porque los empleados tendrán ánimo para hacer bien sus labores, los socios serán leales y nuestra remuneración económica generará mejores resultados. Además, conviene tener claro que los líderes son verdaderos constructores de riqueza, no solo para ellos sino también para miles de personas que están a su alrededor. Los buenos líderes son garantía para el progreso personal y el progreso colectivo. Consejo número 16. Aprende sobre leyes para reducir impuestos. Este es uno de los métodos más utilizados por los ricos para evitar pagar impuestos al gobierno, o por lo menos para reducir ampliamente el impacto que generan estos. Las personas pobres comúnmente ganan poco dinero, pero son altas las comisiones que tienen que destinar a las obligaciones tributarias, por no saber del funcionamiento adecuado de las leyes. Según los expertos, los ingresos principales de la gente provienen de su salario.
A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Además, los gastos tienden a incrementarse en proporción al dinero recibido. Por lo tanto, las personas se ven obligadas a trabajar aún más para poder sobrellevar toda la carga de dinero que deben pagar. Para solucionar esto, los ricos crean empresas y corporaciones que les permiten legalmente reducir los costos a pagar. De ahí que sea una habilidad fundamental para ti saber los beneficios tributarios que manejen en tu país. Consejo número 17. Sumar una nueva habilidad. Una de las formas en las que podremos sacar mayor partido a nuestros conocimientos en el trabajo es sumando un segundo talento. Es decir, dejaremos de depender únicamente del conocimiento adquirido durante largos años y buscaremos ser personas de mayor valor. Los especialistas explican que las personas que no aprenden a hacer cosas nuevas en el trabajo están indefensas a la intemperie que presenta el mercado. También esto aplica para las personas que van a la universidad y después buscan especializarse aún más en la misma materia. Anteriormente esto permitía ser reconocido como un experto en ese campo, sin embargo, hoy en día abundan las personas que son expertas en las mismas cosas, por lo cual, terminan reduciendo sus posibilidades de éxito. Consejo número 18. Sacrificar las fiestas. En la etapa de adultos es muy común que estemos tentados a asistir a fiestas con regularidad. Esta costumbre se crea muy a menudo en la etapa universitaria, cuando los jóvenes se reúnen con la intención de divertirse y pasarla bien. No obstante, es importante entender que esto debe manejarse de una mejor manera, para que el éxito financiero pueda llegar a ser una realidad. Según las palabras de Kiyosaki, mientras la mayoría de mis compañeros de clase se pasaban el tiempo en las fiestas de las fraternidades, yo me enfocaba en estudiar comercio, gente, estilos de negocios y rasgos culturales. De esta manera podemos entender que cada persona tiene la libertad de elegir qué hacer con su tiempo libre, pero siendo conscientes que quienes lo dedican al crecimiento intelectual, tienden a obtener mejores resultados en el mercado, sobre todo si sus competidores solo se dedican a beber en fiestas cada fin de semana. Consejo número 19. Tener un héroe como en la infancia. Los héroes son comúnmente personas o personajes que elegimos como inspiración cuando somos niños. Ellos sirven como punto de referencia para elegir qué pasos dar en nuestros primeros años de vida. Sin embargo, cuando crecemos dejamos de lado esa tradición y desechamos por completo la posibilidad de ver a alguien más como un referente nuestro. No obstante, según los expertos, copiar e imitar a nuestros héroes es una excelente herramienta de aprendizaje. El hecho de tener héroes e imitarlos nos permite explotar el genio bruto que poseemos, haciendo que las cosas sean más fáciles de hacer. Es por eso que debes esforzarte por encontrar héroes que hagan parecer que es más sencillo. Por ejemplo, en el mundo de las inversiones puedes aprender de empresarios como Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros, entre otros. Consejo número 20. Aprende sobre ventas. Las personas pobres se sienten mal al promocionarse a sí mismas porque piensan que esto es una tarea que no les compete y asumen que quienes lo hacen carecen de valores y de educación. Sin embargo, muchos empresarios exitosos nos indican lo contrario, porque al saber de ventas crecen las probabilidades de resaltar en el mercado, por el simple hecho de promocionar adecuadamente nuestro producto o negocio. La mayoría de personas se enfocan en hacer bien su labor y en crear productos destacados, pero son pocas las que aprenden el arte de la promoción, del cual se obtienen las mejores ganancias. Un ejemplo claro de esto aplica a la reconocida empresa de comidas rápidas llamada McDonald's. Tal vez las hamburguesas que hacen no sean las mejores, pero esta empresa sí es la más competente en lo que se refiere a ventas, y es por eso que ganan mucho dinero, a pesar de realizar la distribución de un alimento promedio. Consejo número 21. Comparte lo que necesitas. Esta es una de las ideas más nobles que puedes aplicar con tu dinero, porque te invita a tener en cuenta a los más desfavorecidos. Además, el inversor Robert Kiyosaki plantea el concepto de la reciprocidad como algo indispensable para la riqueza. Cada vez que sientas que no tienes o que te hace falta algo, primero comparte eso mismo que necesitas. Confío en el principio de reciprocidad, doy lo que deseo recibir.
Si quiero dinero, lo brindo, y entonces este vuelve a mí multiplicado. Cabe aclarar que no se trata de dar de forma interesada. En sus libros este autor lo explica como una acción que debe ser genuina y debe hacerse por el mero gozo de ser generoso. Además explica que el mundo es un reflejo de lo que tú haces, por lo tanto, si quieres que el universo comparta el éxito contigo, haz lo mismo con quienes te rodean y con quienes más necesiten de tu ayuda. Consejo número 22. Comprende la importancia del rechazo. Las personas normalmente tenemos miedo a ser rechazados. En cualquier ámbito de nuestras vidas, económico o sentimental, es común que el rechazo esté presente, y eso no quiere decir que debamos escondernos. Por el contrario, las personas exitosas nos invitan a vivir esta experiencia como parte del mejoramiento de nuestras habilidades comunicativas. En consecuencia, lo mejor que puedes hacer ante el rechazo es analizar qué pudo salir mal, corregir los errores que se hayan presentado, y volver a intentarlo sin que éste represente una derrota definitiva. Consejo número 23. No sigas las tendencias del consumo. Los consumidores recurrentes tienen la tendencia a comprar según las indicaciones del mercado, lo cual representa más gastos y menos ganancias. En palabras de los expertos, los consumidores frecuentes siempre serán pobres, debido a que sucumben ante las ofertas constantes que reciben por la publicidad. Si gastas de acuerdo a las ofertas que recibas, terminarás perdiendo tu dinero, e incluso adquiriendo deudas por conseguir más cosas que no necesitas. Evita caer en este error financiero, porque es uno de los más perjudiciales, ya que aumentan los estados de pobreza. Consejo número 24. Valora las adversidades. La mayoría de las personas huyen de los problemas porque estos suelen representar una carga muy pesada para sobrellevar. No obstante, muchos ricos afirman que la presencia de las adversidades puede considerarse como algo beneficioso para nosotros. La vida nos empuja a todos. Algunos se rinden y otros luchan. Estos últimos aprenden las lecciones y continúan, reciben con alegría los embates de la vida porque saben que necesitan, y deben, aprender algo. Por ese motivo, es importante aprender a no rendirnos, porque quienes se rinden se condenan a vivir por debajo de sus deseos, generando que la frustración sea una compañera indeseada en todo momento. Consejo número 25. Aprende de los ricos. El debate constante entre ricos y pobres genera discusiones sobre el correcto funcionamiento del dinero, y generalmente no hay un consenso alguno que permita conciliar ideas. Sin embargo, las personas de mentalidad ganadora nos sugieren que si estamos en condiciones desfavorables, tratemos de buscar el consejo de personas ricas. Lo que normalmente hace una persona pobre es buscar un empleo y esperar que su empleador le dé su pago al final del mes. No obstante, el camino que debemos tomar es ir en busca de su sabiduría, puesto que, entre más aprendas de las estrategias de los ricos, mayores oportunidades tendrás de abandonar la pobreza. Además, una persona rica puede brindarte consejos y estrategias útiles para implementar en el mercado, y su experiencia puede enriquecer tus conocimientos para mejorar tu situación financiera. Consejo número 26. Crea un presupuesto para tu dinero. El patrón de levantarse temprano, ir a trabajar, ganar un sueldo para gastarlo en compras emocionales y endeudarse para aparentar ante la sociedad, es lo que Robert Kiyosaki llama como la carrera de la rata. El miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar duro y, una vez que obtenemos el cheque de nómina, las emociones nos hacen pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero. Y entonces, se establece el patrón, trabajar más duro para pagar todo lo que consideramos que debemos tener. Nos olvidamos de proyectos a largo plazo y nos centramos en los gastos inmediatos, los cuales siempre aumentan a medida en que ganamos más dinero. Por eso, es necesario recurrir al presupuesto como método de protección ante los gastos desmesurados. Con el presupuesto podrás definir exactamente qué cantidad de dinero vas a gastar y qué cantidad de dinero decides conservar para tu crecimiento financiero. Consejo número 27. Entiende que el dinero es una ilusión. Muchas personas entregan su vida al servicio del dinero, pero pocas son las que entienden que este es una mera ilusión.
Kiyosaki lo plantea de esta manera: el dinero no es real. Entre más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que el dinero no es real, te volverás rico en menos tiempo. ¿Te has fijado cómo la inflación del último año ha hecho desvalorizar las monedas de muchos países? Lo que antes creíamos tener en la mano, hoy vale mucho menos, porque su valor es relativo a las condiciones que pone el mercado. Cada día cambian los patrones que sustentan al dinero. No importa lo mucho que te esfuerces por conseguirlo, si no aprendes sobre el correcto funcionamiento de este, siempre estarás a merced de las fluctuaciones del mercado. El único activo real con el que cuentas es tu mente. Ella es la herramienta más poderosa sobre la que tenemos dominio y debemos potenciar su valor con educación financiera. Mejora lo que hay en tu mente y notarás un cambio verdadero en tu bolsillo. Consejo número 28. Aprenda a superar los tiempos de crisis. Las crisis son procesos naturales, forman parte de la expansión y la contracción de la vida, son como un latido del corazón. Siempre las hubo y las habrá. Lo malo de las soluciones de las crisis es que no suelen gustar. Las soluciones definitivas suelen ser las más incómodas porque exigen cuestionar viejas creencias y hábitos. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo algo que requiera talento, eligiendo una ocupación que proporcione sentido y significado a las personas, y realizando trabajos creativos e innovadores que requieran nuestro sello personal. El reconocido científico, Albert Einstein, afirmó esto sobre las crisis: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. De esta manera, aprópiate de tu capacidad creativa para generar fuentes de ingresos innovadoras que brinden soluciones para más personas. Esta será la clave para superar cualquier crisis actual o del futuro. Consejo número 29. Identifique los obstáculos a la libertad financiera. El artista estadounidense Robert Henry afirmó esto: ser libre, feliz y productivo solo puede conseguirse sacrificando muchas cosas corrientes, aunque sobreestimadas. Por eso, elimine estos 4 obstáculos que lo privan de tener la libertad financiera. Primero, las creencias limitantes. Segundo, la actitud complaciente de vivir por inercia en la comodidad. Tercero, los hábitos de consumo constante. Y cuarto, la falta de educación financiera. Consejo número 30. No estructure su plan financiero únicamente en la jubilación. Según las estadísticas, el mayor temor de las personas es quedarse sin dinero después del retiro. Sin embargo, por cómo van las cosas en muchos países, es lo que le ocurrirá a muchos cuando se jubilen. La idea de que trabajar duro toda una vida conduce a un retiro dorado no es realista. Peor aún, es un engaño. El sistema de previsión de la seguridad social se ha convertido en algo parecido a los esquemas piramidales de Ponzi: los últimos en entrar pagan a los que ya estaban dentro. Sin embargo, en el caso de las pirámides financieras, lo hemos visto 1000 veces, finalmente se desmoronan cuando no entran los necesarios como para financiar al resto. Y lo que está pasando con las pensiones es que no aumentan los cotizantes en activo como para pagar mensualmente a la creciente masa de jubilados. Según las proyecciones, dentro de unos años habrán más personas ancianas que jóvenes trabajando, y es por eso que ninguna persona debe confiarse de las pensiones para su seguridad en el futuro. Por este motivo, todos debemos pensar en alternativas que nos brinden más posibilidades ante los cambios del sistema. Consejo número 31. Formule las preguntas adecuadas. Según el escritor Raymond Samson, una persona extraordinaria es la que formula grandes preguntas. Por eso, analícese en torno a estos 5 interrogantes para mejorar su situación financiera. 1. ¿Cuáles son mis hábitos de consumo con el dinero? 2. ¿Qué talento poseo que pueda convertirse en dinero? 3. ¿Cuáles van a ser mis metas económicas a corto, medio y largo plazo? 4. ¿Cómo puedo generar fuentes de ingresos adicionales para conquistar mi libertad económica? 5. ¿Qué haría de mi vida si dispusiera de $1 millón?
Comenzar a hacerse ese tipo de preguntas le permitirá entender de mejor manera cuáles son las ideas que rigen su accionar monetario. Y una vez lo reconozca con mayor claridad, podrá trabajar para eliminar los patrones tóxicos, aumentando la presencia de ideas productivas y más beneficiosas. Consejo número 32. Aprovecha el apalancamiento. El apalancamiento es una estrategia en la que se obtienen ganancias utilizando los recursos de alguien más. Arquímedes dijo, refiriéndose al poder de la palanca, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Pero ¿qué tiene que ver la física con los negocios? Prácticamente todo, puesto que conseguirás más, y en menos tiempo, con el uso de palancas que sin ellas. Algunas de las palancas con las que dispones son: 1. El tiempo de otros. Puedes delegar tareas a un equipo de trabajo mientras realizas otra labor. 2. El talento de otros. Puedes subcontratar servicios para que cualquier persona en el mundo cumpla con alguna tarea o trabajo que necesites. 3. El dinero de otros. Puedes hacer un préstamo en el banco para comprar una vivienda. Con el dinero que paguen los inquilinos podrás pagar la deuda, y la propiedad te saldrá a un costo menor o incluso gratis en el mediano plazo. Consejo número 33. Entiende la diferencia entre inversionista y especulador. El buen inversionista no especula, es decir, no compra con la intención de vender pronto a un precio superior. Eso es comerciar especulando, y no tiene nada que ver con invertir. Invertir consiste en mantener un activo porque ofrece rendimientos periódicos. Lo que ocurre es que cuando un mal inversor no encuentra una buena inversión con un flujo de ganancias regular, apuesta en inversiones, es decir, invierte con la esperanza de que con el tiempo, y mucha suerte, su compra aumente de valor. Es por eso que, según Raymond Sansó, el inversor hace números y el apostador reza. Los especuladores del mercado funcionan como los compradores de lotería, esperan que los números se alineen a su favor para estar felices, y de lo contrario se lamentan por las pérdidas. Consejo número 34. Entienda la relación entre salud y finanzas. Según las palabras de Mario Borghino, es interesante descubrir la semejanza entre la salud física y la salud económica, pues tanto los malos hábitos alimentarios como los malos hábitos financieros terminan arruinando a cualquiera. El bienestar financiero tiene una estrecha relación con el cuidado de su salud. De nada sirven sus ambiciones económicas si no cuida su bienestar corporal. Su integridad física antecede a su capacidad para alcanzar metas económicas. Quizás sea necesario empezar a comer por salud y no solo por el sabor, o hacer algo de ejercicio y cuidar su nivel de estrés. De nada le servirá cubrir sus ambiciones económicas con problemas cardíacos. Así como necesita cuidar su salud económica con gran devoción, también necesita cuidar su salud física, ya que ella será la que lo transporte por la vida y determine hasta cuándo podrá disfrutar de su inteligencia financiera. Recuerde que lo más deseable para un emprendedor es llegar sano a la cumbre del éxito, para contemplar y disfrutar por mucho tiempo la obra realizada en su vida. Consejo número 35. Identifique las excusas más frecuentes para no emprender. Las excusas son una expresión de miedo, y el miedo no tiene ninguna ventaja. El miedo surge porque temes ponerte a prueba, no quieres fallar, y te importa mucho la opinión de los demás. El miedo tiene muchos disfraces pero siempre tiene el mismo efecto: bloqueo. Crea un efecto dominó muy negativo en todas las áreas de la vida. Por esa razón, escucha estas 5 excusas habituales de las personas que no emprenden, para que evites que se apoderen de tu deseo e iniciativa. Excusa 1. A mi edad, ya es tarde o es muy temprano para tener un negocio. Excusa 2. No tengo experiencia suficiente. Excusa 3. Se necesita mucho dinero para empezar. Excusa 4. No tengo tiempo. Excusa 5. Es muy arriesgado. Según el filósofo francés Albert Camus, quien carece de valentía encuentra siempre una filosofía que lo justifica. Dicho de otro modo, evita que el temor impida que tus deseos de riqueza se hagan realidad. Trabaja con valentía y notarás los grandes resultados. Consejo número 36. Evita la trampa del autoempleo.
Ser emprendedor es una cosa y autoemplearse es otra muy distinta. Muchas personas creen que son empresarios exitosos, hasta que se dan cuenta que son sus propios empleados. Por eso los expertos nos aconsejan no caer en el error de crear un negocio que nos exija cada vez más trabajo y tiempo, y que, sin darnos cuenta, acabe por despojarnos de una buena calidad de vida. A continuación te presentaré algunas señales para estar alerta y entender si eres un autoempleado. 1. Los clientes necesitan tu atención personal. 2. Tus empleados te requieren para todo. 3. Tus ingresos se detienen si tú te detienes. 4. Tu negocio sin ti no vale nada. Si aplicas para alguna de estas señales, conviene que comiences a delegar funciones y amplíes la cooperación en tu emprendimiento, porque, de no hacerlo, estarás condenado a trabajar como autoempleado por mucho tiempo. Consejo número 37. Tome a los hijos como inspiración. Muchas familias jóvenes tienen hijos de forma temprana y esto representa una gran responsabilidad para los padres. En muchas ocasiones, la carga es tan grande que los adultos se resignan a la pobreza y se acostumbran a la precariedad económica, debido a que los gastos que representa tener una familia numerosa son muy altos y difíciles de sortear. Sin embargo, si en tu caso ya existe la presencia de niños bajo tu responsabilidad, es importante que los veas como un motor que impulse tu progreso económico, el cual, a la larga, beneficiará a todas las generaciones que procedan después de ti. Es decir, si tomas conciencia de tu progreso económico desde hoy, estarás beneficiándote a ti mismo y a cada uno de los descendientes que hereden tu apellido. Consejo número 38. Aplica la gestión rentable de tu tiempo. Normalmente las personas se quejan más de falta de tiempo que de falta de dinero. Lo cierto es que el tiempo es más valioso. Si se pierde una suma de dinero siempre se puede recuperar, pero el tiempo una vez ha pasado no vuelve jamás. Es por eso que al final, todo consiste en utilizar el tiempo disponible correctamente para lo importante. Pregúntate en todo momento, ¿pongo lo importante en primer lugar o hago tareas improductivas? Si una tarea no te acerca un poco más a tu meta, es que no vale la pena. Ten en cuenta que la buena gestión del tiempo no se concreta en hacer más tareas en menos tiempo, sino en hacer lo que cuenta con más determinación y no en labores intrascendentes. Consejo número 39. Crea tu marca personal. Tu negocio personal necesita una identidad propia para sobrevivir en tu mercado. Es lo que se conoce por posicionarse. Y si tú no sabes con certeza cuál es tu posición en el mercado, entonces nadie lo sabrá. Por eso ten presente que tu marca personal es más que tu nombre o más que tu forma jurídica, es el ADN de tu proyecto. Todas tus decisiones deberían contribuir a construirla y a hacerla memorable en tu mercado. Además, entienda que el buen empresario se esmera en servir a la comunidad y resolver un problema antes de pensar en el dinero que va a acumular con su idea. Es decir, el beneficio que puedes obtener debe partir del interés por beneficiar a otros en primer lugar, puesto que, a fin de cuentas, serán nosotros los que pagarán nuestros honorarios. En pocas palabras, crea un ambiente empresarial en el que las personas relacionen tu nombre con un gran sello de calidad. Que cada cliente que piense en ti, piense que contigo obtendrá buenas soluciones. Consejo número 40. Busque una armonía con el dinero. La armonía es la llave que le permitirá construir su estructura de valores. Su honestidad, rectitud y justicia no pueden perderse por el dinero. Si el dinero subordina totalmente sus valores humanos, con el tiempo el fin justificará los medios. Por ende, el resultado económico será más importante que el camino para llegar a él, y esto puede ser una catástrofe para su vida espiritual. Muchos grandes pensadores coinciden: si tú no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas, y al final uno es cualquier cosa menos lo que quiso ser. Los actos de usted deben estar gobernados por pensamientos con valores profundos, para que el dinero no lo haga presa de la avaricia y la ambición desmedida. No es posible vivir con valores intermitentes que se utilicen únicamente a nuestra conveniencia. Si quiere obtener la plenitud como persona y un sano crecimiento financiero,
comience por definir sus valores innegociables. ¿Qué opinión tienes acerca de estas enseñanzas para crear riqueza? Si el video te agradó, compártelo con un amigo o familiar para que también pueda disfrutar de estos valiosos consejos. En pantalla te dejo un video recomendado, con las 40 lecciones más importantes del libro El hombre más rico de Babilonia. Nos vemos en una próxima ocasión.